Shalom, shalom a todos. Estamos haciendo un estudio crítico del Salmo 22 y en la clase pasada te mostré muchas evidencias que apuntan hacia la identificación del personaje del cual habla el rey David en este Salmo 22. Gracias al Eterno hemos recibido la buena noticia de muchos que ante la evidencia presentada también han confesado que Jesús es el Mesías, el Ben Elohim. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por eso. Precisamente en esta clase pasada puse en tus manos al menos tres evidencias hechas por grandes posquín, sabios judíos, autoritarios, reconocidos como autoridades en la halajá, en la ley judía, sabios judíos en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, donde todos apuntan a Isaías 53 como una referencia al Mesías que sufre como parte del proceso de la redención final de Israel. Por supuesto, también existen luego algunos ilustres rabinos también que consideraron que no, pero la esencia es a favor de Isaías 53 como una referencia al Mesías sufriente. Bueno, te mostré que el Salmo 22 contiene una alusión a una persona que sufre también, que es abandonada por Dios, que experimenta una total desfiguración física por las palizas, por las golpeaduras recibidas. Nos hicimos una pregunta: ¿quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Si el Mesías tiene que sufrir como parte del proceso redentivo de Israel, está claro que hay una relación entre el Salmo 22 y el Mesías sufriente. Te decía que no importa cómo lo pongas, el Mesías Ben Yosef tiene que aparecer primero y preparar el camino para la revelación de Mashiach Ben David. Dicho de otra manera, que la función sufriente de Yeshua es condición indispensable para su revelación posterior como Mashiach Ben David. Por tanto, cualquiera que se presente hoy día en Israel diciendo que es el Mesías, que no venga precedido por un Mesías previo que reúne las exigencias de Isaías 53 y de este Salmo 22 que estamos analizando, no puede ser el auténtico Mesías de Israel. Será siempre un falso Mesías. ¿Por qué todos los Mesías Ben David que han aparecido en la historia judía han resultado en un fiasco? ¿Por qué? Porque ninguno reúne los requisitos que te he mostrado en estas clases. Uno que está destinado para ser el Mesías antes de revelarse como Mashiach Ben David tiene que haber sido precedido por alguien que se reveló como Mashiach Ben Yosef, como el Mesías que sufre, enfermo, leproso, envuelto, según el lenguaje del Midrash que estudiamos en la clase pasada, envuelto en la acidez del vinagre, en otras palabras, como uno abandonado por Dios y que experimenta una total desfiguración física, incluso por las palizas y golpeaduras recibidas, como afirma el Salmo 22. Entonces te hice una pregunta, ¿no? ¿Existen más evidencias de esto en los textos judíos? Te dije que sí, que hay más evidencias y que te lo iba a presentar en una próxima clase y es lo que me propongo hacer ahora en cumplimiento de mi promesa. Así que te voy a presentar la siguiente evidencia. En cuanto a Mashiach Ben David, tenemos una fuente muy antigua conocida como el Sefer Halikutim. Y en este Sefer se dice lo siguiente: hasta su aparición, nadie sabe de él nada. Y su lugar y acciones también están ocultas. Veamos lo que nos dice esta fuente. Vamos a repetir esa información. Antes de su aparición, es decir, hasta su momento de aparición, nadie sabe de él nada, ni su lugar y acciones no son conocidas, están ocultas.
Dice además esta fuente lo siguiente, y lo pongo delante de ti. Mucho se ha dicho de lo que sucedió en la generación que vino el hijo de David, es decir, antes de su aparición, pero rara vez hablan de la aparición del propio Ben David. Su linaje es conocido y sus acciones están ocultas. Parece, dice el texto, parece ser que surge como una persona misteriosa del caos y con su aparición todo el mundo cambia. Con su aparición todo el mundo cambia. Observa, ¿qué sucedió en la generación en que vino el Ben David? ¿Qué sucedió? No el Ben Joseph. El texto que te estoy citando no dice el Ben Joseph, dice el Ben David. ¿Qué sucedió? Su linaje es conocido, pero sus acciones están ocultas. Surge del caos como una persona misteriosa y luego de su aparición todo el mundo cambia. No solo esto, la fuente afirma que la sangre derramada de Yeshua ben Yosef es fundamental en el proceso de revelación y para la revelación del Mesías ben David, porque de no derramar su sangre el primero, no podría manifestarse luego como Mesías ben David. Dice la misma fuente, su sangre derramada sirve de puente al Mesías, hijo de David. Es importante que fijes en tu mente este principio. Yeshua decía a sus estudiantes, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Sin esta condición previa, no podría revelarse luego como Mashiach ben David. Cuando las mujeres se encuentran con el santo mensajero celestial que les anunció la resurrección, el mensajero celestial les dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Observa el lenguaje, es muy importante el lenguaje acá. Es necesario, se repite constantemente, es necesario, debía morir. Todas estas formas del lenguaje apuntan a la necesidad de que el Mesías sufra, muera y resucite como condición fundamental para revelarse luego como Mesías ben David. Piensa en la conversación que Jesús resucitado tiene con dos estudiantes camino de Emaús, donde él les revela este misterio. Piensa en el estado mental y emocional de aquellos dos discípulos, en total frustración, total decepción, diciéndole al extraño aparecido, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que ignoras lo que ha acontecido, de cómo mataron a Yeshua mi Nazrat, que era profeta, poderoso en palabras y hechos, y cómo los Kohanim y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte, y nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel? Observa, sentencia de muerte, lo mataron. Nosotros esperábamos, pasado perfecto, ya no esperamos nada. La redención de Israel se esfumó. Ese era su estado mental. ¿Qué pasó? El extraño visitante les dice, oh tardos para comprender las escrituras. No era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas para que pudiera entrar en su gloria. Piensa bien en las tremendas implicaciones que tienen esas palabras. No era necesario que el Mesías sufriera todas estas cosas para que pudiera entrar en su gloria. ¿Qué significa poder entrar en su gloria? Lógicamente, poder revelarse como Mashiach ben David. Observa de nuevo el wording, la manera como
se presentan estas frases, era necesario, era necesario, era necesario. La narrativa dice que entonces, comenzando por Moisés y luego por los profetas y los salmos, este extraño visitante les fue mostrando verso por verso todo lo que decían las escrituras del siervo sufriente, del Mesías sufriente, como requisito para su revelación como Mashiach ben David. La fuente previa que te mencioné, el libro de Halikutim, nos dice lo siguiente: la llegada de Ben David no es posible sin que Ben Yosef aparezca primero y prepare el terreno para la redención. Es imposible que aparezca Mashiach ben David sin que Ben Yosef aparezca primero y prepare el terreno para la redención. Queda demostrado entonces que la posición del modelo unitario cuenta con un extraordinario fundamento en el sentido de un mismo Mesías que tiene que sufrir y morir como parte del proceso redentivo de Israel. Con ese precedente podemos unir ahora esta misma idea que está presente en la persona que sufre el abandono de Dios en el Salmo 22. Recuerda que el Salmo 22 habla de alguien diferente de David, el autor del Salmo. Miremos este profile, miremos este perfil de ese alguien. El Salmo habla de una persona que experimenta un profundo sentido de abandono por parte de Dios. Además de eso, el Salmo habla de una persona que sufre un intenso estado de estrés emocional y físico. Una persona rodeada de enemigos que se le acercan con la intención de hacerle el mayor daño y dolor posible. El salmista lo expresa poéticamente diciendo: perros me han rodeado. Recuerda que nuestro Santo Maestro habló de los perros y advirtió a sus estudiantes: no deis lo sagrado a los perros. ¿A quién tendría el maestro en mente cuando habló metafóricamente también de los perros? Lógicamente, está hablando de los paganos romanos que habían invadido el país y su interés en Israel era solamente político y económico, mirando siempre cómo explotar más y más al judío y someter más y más a la nación. El perro es un animal impuro, está prohibido comer su carne. Por tanto, está hablando de extranjeros paganos, extranjeros paganos. Y esa es la imagen que utiliza David en el Salmo 22, quien se ve rodeado de perros salvajes, de paganos. ¿Quiénes se mofaron de Yeshua? Lo golpearon y lo clavaron en un madero. No fueron los judíos, fueron los romanos, los paganos romanos. Ahora bien, el Salmo no solo habla de perros, me han rodeado, también dice: fuertes toros de Basán me han cercado. Esta imagen de los toros salvajes está refiriéndose claramente a un enemigo muy poderoso, más fuerte que los perros, representado en el toro salvaje. Así que perros y toros representan a los adversarios más hostiles que se pudieron haber unido para oprimir, para hacer sufrir y eventualmente asesinar a la persona de la cual se habla en el Salmo 22. Exponiendo más su angustia, David habla de la maldad de esos perros y de esos toros que hasta la ropa de la persona de la que habla querían quitarle y sacarle provecho económico. Versículo 18 del Salmo 22. Repartieron entre sí mis ropas, mis vestidos, y sobre ella echaron suerte. Es decir, además del sentido de abandono divino y angustia extrema, el Salmo dice que hasta la ropa de esa persona de la que habla el Salmo le fue quitada de su cuerpo y vestida de ropas viles, y sus ropas auténticas, sus ropas reales, las ropas que usaba, que eran de una calidad extrema para aquella época, dice, fueron vendidas al mejor postor.
¿A qué figura histórica se le quitó su ropa y se subastó al mejor postor? En resumen, el profile o perfil de la persona de la cual habla proféticamente el rey David en este Salmo 23, 22, a partir de todos estos textos, reúne estas condiciones. Primero, es una persona que experimenta un total abandono divino. Eso es lo primero. La segunda marca es una persona que vive no solo un enorme estrés emocional, sino que además experimenta un sufrimiento físico real. Uno que es golpeado y masacrado, expresado en la figura de lo que le sucedió a sus manos y a sus pies. Eso es lo segundo. Y la tercera marca es una persona que ha sido expuesta prácticamente desnuda a la vergüenza y humillación pública extrema, porque hasta sus ropas han sido utilizadas para una subasta pública, lógicamente dejándolo desnudo delante de sus malvados verdugos. Este es el profile de la persona descrita proféticamente por el rey David en este Salmo 22 que estamos estudiando. La pregunta obligada es, ¿de quién está hablando el rey David en este Salmo? ¿De quién está hablando el rey David en este Salmo? La propuesta del modelo unitario es que se trata de la persona histórica de Yeshua en su rol como Mesías sufriente. Primero, por la evidencia del precedente del siervo sufriente de Isaías 53, que es una alusión al Mesías sufriente. Segundo, por las evidencias que provienen de las otras fuentes judías que te he presentado. Y tercero, por el profile o perfil propio del Salmo que se ajusta a lo que ocurrió históricamente en la persona de Yeshua. Observa que los 4 masoretas canónicos relacionan el Salmo 22 con la manera como tuvo lugar la pasión y muerte de Yeshua. El Masoreta Meir, por ejemplo, considerado por la mayoría de los eruditos como el primero en aparecer, previo a la destrucción de Jerusalén en el año 70, afirma lo siguiente en ese tono arameo que encontramos en el Masoreta Meir o Marcos 15:34. Y a las 3 de la tarde, Yeshua clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, lama sabactani. Está claro que el Masoreta Meir recuerda en estas palabras lo que fue descrito por el rey David en el comienzo del Salmo 22. Por su parte, el Masoreta Matíahu, conocido también como Matai, traza la relación entre Yeshua y el Salmo 22, porque en la narrativa encontrada en sus memorias encontramos la siguiente cita, Matíahu 27:46. Y aproximadamente a las 3 de la tarde, Yeshua confesó a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando continuamos observando lo que tuvo lugar en la vida de Yeshua durante esas tormentosas horas colgado de un madero en las afueras de Jerusalén, está claro que existe una analogía de expresiones y hechos que están relacionados con lo que afirmó David que sucedería al personaje profético que él tuvo en mente por inspiración divina cuando dice en el Salmo 32, Yeshua fue burlado, brutalmente golpeado. Eso es exactamente lo que él dice de esa persona en el Salmo 22. Y cuando tú comparas estas coincidencias históricas con lo que sucedió con Yeshua, te das cuenta que esa relación no es traída de los pelos, es una relación histórica natural que entra en la línea del pensamiento que viene desarrollando no solo el rey David en el Salmo 22, sino también los otros profetas que le siguieron, como ya hemos estudiado y mirado en el caso específico de Isaías 53. Primero, Yeshua fue burlado, brutalmente golpeado, dándole varazos en la cabeza. Yeshua fue escupido en el rostro
por los soldados romanos al servicio de Pilato, los salvajes puñetazos en el rostro dados por los incircuncisos guardas romanos que desfiguraron sin duda su rostro. Ese tormento es muy similar a los tormentos que anticipó el Salmo 22 cuando afirma: mas yo soy gusano y no hombre, despreciado por otros, despreciado por las gentes. Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen bocas, menean la cabeza. Como es fácilmente discernible, muy discernible. El Salmo 22 habla de una persona que es disminuida, humillada, al punto que ya no parece un ser humano, sino un gusano. Lo presenta también como uno despreciado por la gente, incluso más todavía. Habla de personas que están tan próximas, espacialmente, tan próximas al sufriente, que lo pueden ver de cerca y le pueden menear la cabeza con el rostro mismo. Eso es exactamente lo que hacían los romanos con los crucificados. Los clavaban en los maderos junto al camino real, no lejos del camino real, junto al camino real, en la vereda ahí del camino real, en la acera, diríamos hoy, de la autopista, de la avenida, para que todos los que tenían que pasar por allí pudieran verlo de cerca y recibir el mensaje de escarmiento que el imperio quería enviar, para que se lo pensaran dos veces antes de rebelarse contra Roma. En efecto, nuestros masoretas afirman que muchos de los que fueron enviados por los gobernantes corruptos para apoyar su agenda insultaron a Yeshua, les sacudían la cabeza, mofándose de él. ¡Ajá! Tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende del madero. Otros, pagados también por la agenda, decían: en Elohim confía, que Elohim lo libre ahora, si quiere, porque dijo: yo soy el Ben Elohim. Esto hace eco claramente del Salmo 22, verso 9, donde está escrito: encomiéndese a Hashem, que Él lo rescate, que Él lo salve, puesto que en Hashem se complacía. Observa el tema de las ropas del Salmo 22, verso 19, en algunos textos, verso 18. Salmo 22, verso 19. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esto es lo que sucedió con Yeshua, cuando los soldados romanos, ávidos de dinero, echan suertes para ver quién de ellos se quedaba con aquella ropa costosa para la época que llevaba Yeshua. Sí, es evidente que estamos en presencia de un cumplimiento del Salmo 22. ¿Y qué diremos del pronóstico de la sed de que habla David, que tendría el personaje sufriente del cual estaba hablando proféticamente? El Salmo nos dice, Salmo 22 nos dice: como un tiesto se ha secado mi vigor, la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Bueno, está claro que una de las señales de deshidratación crónica es cuando ya las glándulas salivares no funcionan. La lengua se seca, pegándose al paladar, provocando asfixia. Cuando la deshidratación es tan extrema que la lengua se pega al paladar, esa es una señal de que el cuerpo está experimentando una falta mortal de agua. La sed excesiva es la marca distintiva de esa deshidratación. No solo eso, la falta de agua afecta la función de los músculos, la energía general del cuerpo, provocando confusión, dificultades cognitivas, reduce la presión arterial, provoca mareos, desmayos. Además, la falta de agua provoca la incapacidad del cuerpo para regular su temperatura, provocando un golpe de calor que no podía definirse sino como, en nuestros términos modernos, como una emergencia médica grave. Y como consecuencia de lo anterior, la piel se vuelve seca, sin elasticidad, debido a la deshidratación, y esto a su vez impacta el corazón, provoca arritmias que podrían ser mortales. Ahora, compara esto con lo que anticipó David que sucedería con ese personaje profético del cual él está hablando en el Salmo 22. Como un tiesto se ha secado mi vigor,
La lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Pero tan grave era la deshidratación que Yeshua logró decir, tengo sed. Y dicen los masoretas que alguien lo escuchó y le da de beber un líquido en una esponja de vinagre. Meir capítulo 15, verso 36. Y corrió uno y en una esponja de vinagre le puso en una vara y se la dio a beber. Ahora, recuerda que el vinagre es una figura que aparece en el Midrash de Ruth Rabá como una referencia al rey Mesías. Recordemos eso, Midrash Ruth Rabá. Está hablando, dice el autor del Midrash, está hablando del Mesías rey. Ven acá, acércate al trono y moja tu bocado en el vinagre. Y esto se refiere a los castigos, como está escrito, pero él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras rebeliones. Observa que el Midrash busca identificar al que dice, moja tu bocado en vinagre, y concluye que es una referencia al Mesías. El autor del Midrash, Ruden Rabbah, no sabía nada de Yeshua. Sin embargo, relaciona el vinagre con los sufrimientos y castigos que había de sufrir el siervo sufriente de Isaías 53, que en el Targum estudiado y otras fuentes que te presenté lo identifican con el Mesías. O sea, está claro también la relación del vinagre con los sufrimientos de Yeshua, como evidente en nuestros masoretas. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo. La imagen de un Yeshua sediento en extremo hace eco de lo que dice el Salmo 22. Como un tiesto se ha secado mi vigor. Como un tiesto se ha secado mi vigor. La lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, ¿qué sucede cuando unificamos toda esta información? ¿Qué sucede? Está claro que cuando ponemos todo esto junto, tenemos suficiente evidencia para afirmar que el Salmo 22 está hablando del Mesías sufriente, que en el modelo unitario es una referencia a Yeshua en su primer rol, precisamente como Mesías sufriente. Y eso es efectivamente lo que propone el modelo unitario. Es lo que propone el judaísmo con Yeshua, no como algo sacado del aire, no como algo inventando textos o cambiando textos, sino la evidencia natural que surge cuando unificamos toda esta información, esparcida aquí, esparcida allá, tanto en la Biblia hebrea como en los comentarios judíos autoritativos que te he mostrado. Por supuesto, todos estarán esperando que diga algo del Salmo 22, verso 16, ¿no? Ese texto, en efecto, es el más controversial de todo el Salmo 22. Y es interesante que tenemos dos versiones de este texto. Una que dice, porque los perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores me horadaron o me atravesaron las manos y los pies. O sea, lógicamente, la figura de una persona que tiene las manos y los pies horadados o atravesados por algún objeto cortante, es una descripción típica de la manera como los romanos crucificaban a los no romanos condenados a muerte, y aplica muy bien a lo que le sucedió a Yeshua, porque le atravesaron las manos y le atravesaron los pies. Esa es una versión que tenemos. Tenemos una segunda versión del Salmo 22:6 que dice un poco diferente. Porque los perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, como un león, las manos y los pies. Observa la diferencia. La primera variante dice, me atravesaron las manos y los pies. La segunda dice, como un león, las manos y los pies. ¿Qué podremos decir a esto? La verdad es que yo no encuentro en nuestros masoretas ningún texto específico que mencione este versículo. Es decir, no tenemos evidencia textual de que los autores del Código Real del Nuevo Testamento
hayan usado alguna vez este texto en ninguna de sus dos variantes textuales. Por lo tanto, nadie puede decir que el Nuevo Testamento menciona el Salmo 22:16 como una evidencia de la crucifixión de Yeshua. Y debido a que esto no es mencionado en el Nuevo Testamento, pues no forma parte de mi exposición del Salmo 22 en esta clase. Lo voy a tratar, B'ezrat Hashem, en un estudio separado, pero no procede en estas que he comentado sobre el Salmo 22 porque no tenemos un texto específico dentro de Hasofen Hamalkuti Leve David que mencione este texto como referencia a la crucifixión por clavos de nuestro Santo Maestro. Pero sí recordarles que tenemos estas dos versiones alternativas del texto. Una que sugiere manos y pies golpeados, atravesados por un elemento punzante, y otra versión que sugiere la figura de un león en las manos y en los pies. Hay razones para esto, hay razones para ambas cosas, para ambas versiones, pero lo voy a tratar, como dije, en una clase por aparte, por cuanto no es algo que aparezca en el Nuevo Testamento usado como texto prueba para hablar del Mesías sufriente en sentido general y de Yeshua como Mesías sufriente en sentido particular. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? ¿Qué es lo que realmente tenemos hasta aquí? Bueno, sin ser exhaustivo, te he dado en las clases previas y cerrando con esta clase las evidencias textuales que apoyan nuestra posición del modelo unitario, es decir, un solo Mesías que sufre en una primera revelación, se esconde de nosotros por un tiempo y aparecerá en una segunda revelación como Mesías invicto, como el Rey Mesías. Te he demostrado con evidencias que tú mismo puedes comprobar, con bibliografía que te he entregado, que tú mismo puedes consultar, que dentro del mundo intelectual y académico judío siempre han existido voces autorizadas que han hablado de un Mesías que sufre y muere como parte integral del plan de redención de Hashem. Te he demostrado que textos claves como el Salmo 22, como Isaías 53, por ejemplo, han sido interpretados por muchos de nuestros grandes posquín como una referencia a los sufrimientos del Mesías y que ese sufrimiento es requisito básico para la redención final de Israel y del mundo. Ese es el candidato del modelo unitario para explicar la persona profética aludida en el Salmo 22. Ahora bien, ¿qué dice de esto el modelo binario? ¿Qué dice de esto el modelo binario? Este va a ser el deber que nos corresponde explicar ahora. Una vez que te presente el candidato propuesto por el modelo binario, es decir, por el judaísmo que no acepta a Yeshua como Mesías, cada uno de ustedes tendrá suficiente evidencia por sí mismo para tomar una decisión. Les voy a proponer una votación, ¿sí? Una votación y haremos una especie de encuesta entre todos y veremos cuáles van a ser los resultados. Así que te voy a presentar ahora el candidato que propone el modelo binario, el modelo de dos Mesías en dos tiempos diferentes, el modelo que sigue hasta ahora el judaísmo sin Yeshua, el judaísmo que niega a Yeshua como Mesías. ¿Quién es el candidato presentado por el judaísmo sin Yeshua para identificar al siervo sufriente de Isaías 22, del Salmo 22? Antes de presentártelo, quiero que recuerdes esto, ¿sí? Quiero que recuerdes esto. Los que se mofan de Yeshua y de nosotros, los creyentes en Yeshua, aluden que al identificar al sufriente del Salmo 22 con Yeshua, nosotros estamos torciendo las escrituras, que nosotros estamos forzando las escrituras para decir algo que no intentan decir y por lo tanto que somos unos expertos en cambiar los textos bíblicos
para hacerlos coincidir con Yeshua. Este siempre ha sido su argumento, no es nada nuevo, no es algo que haya ocurrido en el siglo XXI, es algo muy, muy antiguo. Ese ha sido siempre el argumento y no es nada nuevo. Que el Salmo 22 no está hablando de una tercera persona, sino solo de las experiencias históricas del rey David, el autor del Salmo. Sin embargo, mientras que por un lado dicen eso, por el otro, ellos mismos se contradicen, porque en la propia tradición judía se establece que el Salmo 22 habla de alguien que sufre, que no es el rey David, sino una persona diferente aludida en el Salmo. ¿Quién es esa persona? No es Yeshua, te dice. No es Yeshua. ¿Quién es entonces? Te lo voy a revelar en esta clase. Se trata nada más y nada menos que la reina Esther. La reina Esther. ¿Cómo lo escuchas? La reina Esther. La tradición judía atribuye a la reina Esther el personaje del cual se hace alusión en el Salmo 22. Entonces, está claro que afirmar que el Salmo 22 no alude a nadie, sino solo al rey David, es una falsa afirmación hecha intencionalmente para evitar relacionarlo con Yeshua. Mis amigos, no podemos tener dobles medidas. No podemos tener medidas falsas ni pesas falsas. Si tú me dices que el Salmo 22 no alude a nadie, sino que solo se refiere al rey David en sus difíciles experiencias históricas y que por lo tanto eso no se puede aplicar a Yeshua, no se puede aplicar a Yeshua. Bien, lo acepto, pero en este caso no puedes entonces aplicar el Salmo a otra persona tampoco. Eso es evidente, pero si tú aplicas el Salmo a otra persona diferente de Yeshua para decirme que es solo a ella a quien el Salmo 22 alude, entonces no me puedes criticar a mí que identifique al sufriente del Salmo 22 con Yeshua, afirmando que el Salmo habla solo de David. Si solo habla de David, como tú dices, entonces no me puedes traer a otra persona diferente de Yeshua como la que habla en el Salmo, porque no puedes tener una medida para ti y una medida para mí. Si tú me traes otra persona como la aludida en el Salmo 22, entonces no puedes afirmar que el Salmo 22 solo aplique a David. Como ves, están en una total contradicción. Esa posición está en una teología y en una hermenéutica sin salida. Si tú me dices, el Salmo 22 no alude a ninguna otra persona, sino solo al propio rey David que escribió este salmo, bien, lo acepto. Pero entonces, ¿por qué me traes a una persona diferente a Yeshua para decirme que el sufriente y el lamentante de que habla el Salmo 22 está hablando de esa persona que tú me traes? No puedes usar una medida para ti y otra para mí, porque la Escritura dice balanzas justas, pesas justas tendrás. Si tú me dices que el Salmo 22 habla de cierta persona, no puedes decir que solo habla de David. Y si luego dices que habla de cierta persona, entonces tienes que aceptar que el Salmo 22 es un salmo profético y que está hablando de alguien diferente al rey David. Observa cómo se manejan los enemigos de Yeshua. Cuando yo presento, ¿sí? Cuando yo presento a Yeshua, cuando presentamos a Yeshua como nuestro candidato a la persona de la cual habla David por el Espíritu en el Salmo 22, nos critican diciendo que torcemos las Escrituras porque David solo habla de él mismo, no de otro. Sin embargo, ellos mismos afirman que David está hablando de otro, no de él mismo. Lógicamente, otro que no es Yeshua, sino su candidato. Eso es inaceptable. Pero en todo caso, ¿cuál es ese candidato? Bueno, asómbrate. No es un candidato, es una candidata. Es decir, que el rey David
está hablando proféticamente no del Mesías sufriente, sino de una mujer sufriente sin relación alguna con algún Mesías. ¿Quién es esa mujer sufriente? En la tradición judía del modelo binario existe un midrash que conecta el Salmo 22 con la historia de la reina Esther. El midrash, que es, como ya lo he explicado en otras ocasiones, una especie de exégesis o interpretación rabínica que busca profundizar en los textos bíblicos y extraer enseñanzas y significado más allá de lo literal, más allá de lo superficie. En este caso, el Midrash sugiere que el Salmo 22 tiene un paralelo con la historia de Esther en el libro de Esther que aparece en la Biblia hebrea. El Midrash argumenta que el Salmo 22 puede entenderse como una metáfora para la situación de la reina Esther y el pueblo judío durante el reinado de Ahasveros, el famoso Jerjes I en el antiguo imperio persa. Según esta propuesta del modelo binario, el Salmo 22 no habla del Mesías, sino de la reina Esther, afirmando que este salmo, cuando tú lo estudias, contiene elementos de peligro, de persecución y de angustia. Y que esos tres elementos, peligro, persecución y angustia, se asemejan a la situación de Esther y su intervención de salvar a su pueblo judío de la amenaza del malvado Amán. Veamos cómo el judaísmo sin Yeshua aplica el Salmo 22 a la reina Esther. Primero, el sentimiento de abandono y angustia en el Salmo 22 se relaciona con la incertidumbre que enfrentaba Esther mientras se acercaba al rey sin ser invitada, lo que podría resultar en su muerte. Observa cómo se relaciona ese sentido de abandono de la reina Esther. Sigue diciendo el Midrash. La imagen de ser rodeado por enemigos y perseguidores en el Salmo 22 se compara con la trama de Amán para exterminar a los judíos. Sí, observa cómo van recreando el escenario de Esther para conectarlo con el sufriente del Salmo 22. Tercero, la súplica por la intervención divina en el Salmo 22 reflejaría, dice la posición binaria, reflejaría la necesidad de la ayuda de Dios tanto en la historia de Esther como la experiencia histórica del pueblo judío. Pero esta es la manera como el Midrash Esther interpreta el Salmo 22. Los que buscan robar tu fe en Yeshua HaMashiach te van a decir que el Salmo 22 no es alguna referencia a Yeshua HaMashiach, sino a la reina Esther. Ahora, mira la contradicción. Por un lado afirman que el Salmo 22 no se refiere a nadie en particular, sino al propio rey David. Luego afirman que no, que sí se refiere a alguien, pero que no es Yeshua, sino la reina Esther. Así que, por un lado, afirman que en efecto, como nosotros hemos afirmado, el sufriente del Salmo 22 es alguien diferente a David. Pero contrario a alguna referencia al Mesías, el Midrash afirma que se refiere a la reina Esther. De hecho, la tradición judía ha entrelazado tanto este salmo con la historia de Purim, que se recita en varias tradiciones litúrgicas como el salmo del día. Esta posición de relación con el sufriente, esta posición de relacionar el sufriente del Salmo 22 con Esther y no con el Mesías, contradice la posición talmúdica de que todos los profetas no hacían otra cosa que hablar del Mesías y de los días del Mesías. Si por un lado decimos que los profetas solo escribieron sus libros pensando en el Mesías y en los días del Mesías, ¿por qué entonces no se sigue esta regla, sino que la dejamos a un lado para afirmar que el Salmo 22 no habla del Mesías, sino de la reina Esther? Con la mira de contrarrestar lo que los creyentes en Yeshua han dicho de Yeshua cuando exclamó:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como nosotros tenemos en nuestros masoretas esa declaración que conecta a Yeshua con el sufriente del Salmo 22, cuando él recita precisamente el comienzo de ese salmo y dice ante sus enemigos que están buscando hacerle el mayor daño posible: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Midrash, creado luego para eliminar a Yeshua como el candidato del Salmo 22, afirma que aunque Esther, que cuando Esther entra en el palacio con el Espíritu Santo, de pronto el Espíritu Santo se va de ella y la abandona. Esa es la manera como ellos lo relacionan. Megilá 15, folio B. Dice el rabino Levi, cuando ella, hablando de Esther, cuando ella llegó a la casa de los ídolos, la presencia divina se alejó de ella. Ella dijo entonces: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 22. Sabemos que históricamente Esther entró en el atrio interior del rey sin ser evitada. Sabemos que eso podía ser considerado una ofensa capital, a menos que el rey extendiera su cetro de oro sobre ella. El Midrash, sin embargo, fuerza ese momento dramático y ve la duda de Esther como una reacción a la pérdida del Espíritu Divino, a la que ella responde cantando el lamento del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Observa que en ningún lugar en el libro de Esther, por donde quiera que lo mires, se menciona esto. Es decir, es una adición ficticia añadida por los rabinos para sacar a Yeshua como el candidato del sufriente del Salmo 22 y entonces lo transfieren a Esther. Lo que nos acusan, piensen eso, los que nos acusan de interpretar mal y cambiar los textos bíblicos para hacerlos coincidir con Yeshua, son sorprendidos aquí no solo interpretando mal el texto, sino añadiendo al libro de Esther un texto del Salmo 22 que nunca formó parte del libro de Esther. O sea, está claro que la intención es soslayar a Yeshua, sacar a Yeshua del juego a como dé lugar. Eso es lo primero. Lo segundo también es válido. Si bien es cierto que los antiguos lectores de la Biblia eran muy sensibles y eran muy creativos, trabajando con cada joya textual, leer el Salmo 22 como una referencia a Esther es a todas luces totalmente forzado, totalmente forzado. Nada en el texto sugiere que el lamento doloroso del sufriente aludido en el Salmo 22 pertenezca a Esther. Piensa en esto: ¿en qué momento le fue quitada la ropa a Esther y vendida en una subasta pública? Piensa en esto: ¿en qué momento vinieron perros y toros a destruir a Esther si ella misma ni sabía lo que estaba pasando con la trama de Amán al principio? Tercero, piensa en esto: en qué momento las manos y los pies de Esther fueron heridos o dañados, sean por clavos o por un león? Piensa en eso. ¿En qué momento Esther fue abandonada por Hashem? ¿En qué momento fue abandonada por Dios? Fue todo lo contrario. Esther siempre fue la elegida, fue la protegida por Dios. Ella vivió todo el tiempo en el palacio, en opulencia, en la seguridad del palacio. Contrario al Salmo 22, donde el lamentante sufre hambre y sed, Esther prepara el banquete con ricos manjares como medio para desenmascarar al enemigo de los judíos. Está claro, amigos, que atribuir el personaje profético del Salmo 22 a Esther es tendencioso y obedece únicamente a la idea de soslayar a Yeshua a como dé lugar, toda vez que nuestros libros, nuestros masoretas, relacionaron a Yeshua con el sufriente del Salmo 22. Yeshua confesó este salmo cuando enfrentaba su pasión y su muerte. Nada de esto lo vemos en la reina Esther. En ningún lugar de la Megilá de Esther, del libro de Esther, encontramos a la reina Esther diciendo Eli, Eli, lama sabactani. Esto es una adición forzada de los rabinos del Midrash
para reemplazar la interpretación de Yeshua como la persona profética en la cual está aludiendo el Salmo 22. Aplicar el Salmo 22 a la reina Esther es forzado, es tendencioso y a todas luces arbitrario. Vamos a concluir la clase. He puesto delante de ustedes los dos modelos de interpretación, el binario y el unitario. Les he dado los fundamentos en que cada uno afirma apoyarse. He presentado delante de ustedes con toda honestidad, con toda transparencia académica, la bibliografía en que se apoyan tanto el sistema binario como el unitario. Les he presentado la interpretación crítica del Salmo 22, totalmente en honestidad, ¿sí? En total honestidad. Tanto la realizada por el judaísmo con Yeshua como la dada por el judaísmo sin Yeshua. El primero afirmando que el lamento del sufriente del Salmo 22 es Yeshua como Mesías sufriente. El segundo afirmando que el lamento del sufriente del Salmo 22 no es para nada el Mesías sufriente, sino la reina Esther sufriente. Y ahora es el mejor momento para elegir. ¿A quién eliges tú? ¿De quién tú piensas que se está hablando en el Salmo 22? El judaísmo con Yeshua, modelo unitario, afirma, está hablando del Mesías sufriente. El modelo binario, el judaísmo sin Yeshua, afirma, está hablando de la reina Esther. ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu elección? Me gustaría saberlo, ubicándote en la provisión de comentarios que tenemos en esta plataforma, simplemente colocando Yeshua o Esther, según sea tu criterio. Los que consideran que el Salmo 22 es una referencia a la persona de Yeshua como Mesías sufriente, coloquen en los comentarios Yeshua. Eso es todo, Yeshua. Y si tú consideras que es la reina Esther la referencia a la que hace ese personaje aludido en el Salmo 22, coloca simplemente Esther. Vamos a esperar ver los resultados al concluir este shiur. Mientras tanto, quiero recordarte algo importante de este Salmo 22. Nadie puede ignorar que el salmista atraviesa por una situación de sufrimiento. Y esa situación de sufrimiento podría estar teniendo lugar en la vida de muchos de ustedes mientras ha venido escuchando esta clase o esta serie. David en este salmo propone un diálogo abierto y transparente con Dios. Y este es un principio válido para nosotros también, para ti también, porque cuando tú enfrentas la adversidad, recuerda que el diálogo con Dios será siempre una fuente de apoyo y de consuelo. Y al igual que el salmista, tú puedes expresar tus preocupaciones y buscar respuestas. La capacidad de compartir tus pensamientos, tus sentimientos con alguien que es más grande que tú, como lo es Hashem, puede ayudarte a encontrar claridad y fortaleza en medio de la tormenta que ahora podrías estar atravesando. La lucha que el salmista expresó en el Salmo 22 es un recordatorio de que todos nosotros podemos en algún momento, cuando menos lo pensemos, pasar por momentos difíciles también. La vida nos puede cambiar en segundos. En segundos nos puede cambiar la vida. La experiencia de confrontar el dolor y la incertidumbre es parte natural de nuestra humanidad. Y al igual que el salmista encontró en la tefilá, en la plegaria, un canal para comunicarse con Dios en medio de su angustia, así también tú puedes hacerlo. Hablarle a tu Padre que está en los cielos en tus propias palabras y descubrir el calor de su amor, de su consolación, de su sentido de dirección en medio de la incertidumbre tormentosa que ahora podrías estar pasando. Y quiero enviarte esta bendición de consolación.
una bendición de empatía, de apoyo en tu lucha, en tu dolor. Y que esta bendición que te envío active en ti la confianza en Hashem, la emunat Hashem, que puedas verlo moverse en tu vida e impartirte fortaleza en estos tiempos difíciles que estás atravesando. Es mi tefilá que el Eterno pase ahora por tu casa, sane tus heridas, sane tu familia, sane a tus hijos y te conceda favor y gracia para seguir adelante con nuevas fuerzas y con nueva esperanza. Y mientras canto esta canción, deja que la presencia divina sople su aliento sobre ti, sane tus heridas y te devuelva la esperanza. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo, Kadosh Eloheinu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Echad Adonenu, Echad Shemo. Que el Eterno te conceda nuevas fuerzas, nuevas ideas, que aparezcan delante de ti nuevos caminos de salud, de largura de días y de paz. Shalom, amigos. Shalom.